La bancada de Morena en el Congreso del Estado expresó su respaldo total al gobernador Joaquín Díaz Mena ante la actual situación del sistema de transporte público y responsabilizó al gobierno anterior, encabezado por el PAN, de dejar un modelo financiero inviable y plagado de irregularidades. Familia bonita, lunes iniciamos una semanita más y ya nos encontramos a 21 días de este mes de julio. Mi nombre es María Bastarrachea y como todas las tardes le estaré acompañando en este espacio informativo donde como siempre es un gusto saludarle y bien regresamos de un excelente fin de semana. Aquí más adelante le vamos a estar compartiendo justo grandes eventos que hubieron en el Puerto de Progreso. Usted que hizo este fin de semana que nos los comparta ahí a través de las redes sociales, recordándole que esta tarde le vamos a transmitir no solo en el canal local 4.1 sino también estamos en vivo a través de Facebook, Instagram y también YouTube. Y bueno, parte también de este gran fin de semana fue que nuestro compañero Alejandro Uc también cumplió años, si bien después de haber festejado, pues ya se encuentra con nosotros aquí laborando justo con todo el staff. Pero bueno, así que ¿qué le parece si mejor ya comenzamos con esta información? Estamos aquí iniciando y bueno, queremos compartirle que justo este lunes pues van a empezar también los trabajos en el oriente de la ciudad, ya que van a estar realizándose los trabajos de bacheo. Díaz Mena encabezó el inicio de los trabajos de mejoramiento vial en la colonia José María Iturralde de Mérida, conocida también como Las Águilas, como parte del Plan Bienestar que contempla una inversión de 75 millones de pesos para labores de bacheo y rehabilitación. Estas acciones, explicó Díaz Mena, responden a una solicitud planteada durante los diálogos con el pueblo en Cholul, cuando una vecina expresó la necesidad urgente de rehabilitar las calles de esta zona. Detalló que las obras abarcarán las 42 calles que conforman esta colonia, ubicada al nororiente de la capital yucateca, lo que representa más de 5 kilómetros lineales intervenidos. Estos trabajos que estamos haciendo en la ciudad de Mérida tienen una inversión total de 75 millones de pesos en varias colonias de la ciudad, precisamente porque estamos ayudando de manera subsidiaria para intervenir en diversas colonias, y cuando entramos a una colonia, como bien dijo la secretaria, no reparamos una sola calle, sino reparamos todas las calles de la colonia. Los trabajos incluyen dos vertientes: bacheo con concreto asfáltico en caliente, con un espesor compacto de hasta 5 centímetros, y tratamiento superficial con concreto asfáltico de hasta 3 centímetros, con el fin de garantizar mayor durabilidad y seguridad para quienes transitan diariamente por estas vialidades. Teleyucatán Noticias. Y bien, anteriormente también le hemos compartido e informado que próximamente en el estado se llevarán a cabo la construcción de los centros Renacimiento. Y bueno, para conocer los trabajos que se realizan en estos espacios, el gobernador Joaquín Díaz Mena ha visitado los centros de la Ciudad de México. Como parte del programa Aliados por la Vida, el gobernador Joaquín Díaz Mena, acompañado por una comitiva de alcaldes de Yucatán y titulares de dependencias estatales, recorrió los centros pilares Eduardo Galeano y Utopías Mellohualco de la Ciudad de México, con miras a replicar su enfoque de desarrollo social en los futuros centros Renacimiento, destinados a niñas, niños y juventudes de la entidad. Junto con la presidenta honoraria del DIF Yucatán, Wendy Méndez Nal, el gobernador recorrió estos espacios de la alcaldía Iztapalapa, que fueron impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su gestión como jefa de gobierno de la Ciudad de México, y sirven de inspiración para establecer centros comunitarios en la entidad donde se fomente el deporte, el arte y la cultura. Durante el recorrido, Díaz Mena constató el trabajo que se realiza ahí en favor de la población, especialmente de las infancias y juventudes, así como la variedad de servicios que se ofrecen, como talleres de bisutería, manualidades, electricidad, autonomía económica y actividades deportivas que contribuyen al fortalecimiento del tejido social en las comunidades. Teleyucatán Noticias.
Y bien, también le queremos informar que en la Cámara Japonesa de la Ciudad de México, el gobernador Joaquín Díaz Mena sostuvo un encuentro con el embajador de Japón en México, Kozo Honsei, y representantes de la Cámara Japonesa de Comercio e Industria de México, ACE, con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral y presentar la estrategia con la que se está posicionando a Yucatán como uno de los destinos de inversión más importantes de México y América Latina. Joaquín Díaz Mena presentó los componentes de un proyecto de gobierno denominado Renacimiento Maya, el cual contempla obras de desarrollo regional que propicien que cualquier país o empresa del mundo, especialmente de la nación nipona, consideren a Yucatán como un lugar propicio para invertir. El embajador de Japón en México, Kozo Honsei, recordó que en mayo pasado inició el intercambio y fortalecimiento de los lazos entre el gobierno estatal y el país asiático. Y bueno, también pasando a otra información, la Secretaría de Desarrollo Sustentable, en coordinación con la Junta Intermunicipal Biocultural del PUC, entregó esta semana 8.320 árboles multipropósito en comunidades de Tecash, Oxcuscap, Sucacap y Peto, con el objetivo de regenerar suelos y fortalecer la productividad de ranchos ganaderos. La titular del Desarrollo Sustentable del Estado, Neira Silva Rosado, explicó que el proyecto se realiza en colaboración con la Reserva Balam Cash en Quintana Roo, la Organización Civil de Nature Conservancy y la Reserva Biocultural Caxil-Kiwik, con el objetivo de contribuir a la restauración productiva de ranchos ganaderos mediante la reforestación con especies vegetales nativas fundamentales para la conservación de biodiversidad y el fortalecimiento de los servicios ecosistémicos. Y bueno, también por otra parte, hoy le vamos a compartir cuáles son las actividades lúdicas que se estarán llevando a cabo como parte del programa Faros del Conocimiento. Con el objetivo de despertar el interés de la niñez de comisarías rurales por el quehacer científico, los ecosistemas marinos y el origen de la vida en la Tierra, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación puso en marcha el programa Faros del Conocimiento. Gracias a esta iniciativa, realizada en colaboración con el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Unidad Mérida, más de 500 infancias y sus tutores visitarán durante julio y agosto el puerto de Chupurná, donde participarán en actividades lúdicas como buceadoras por un día, casita de plásticos, historias del mar, navegando entre palabras y polinizadores de la duna costera. Al inaugurar el programa, la titular de la CECITI, Giovanna Campos Vázquez, destacó que esta acción es clave para generar conciencia sobre el cuidado de los ecosistemas marinos, las playas y los mares, así como para fomentar vocaciones científicas desde la infancia. Asimismo, recordó que próximamente se construirá la Universidad del Mar, que ofrecerá una nueva oportunidad para estudiar los temas del litoral yucateco. En esta primera jornada participaron niñas y niños del Comedor Comunitario Zarigüeyas del sur de Mérida. Las actividades, que incluyeron una visita a la playa, contaron con el respaldo de Protección Civil de Yucatán y de la Policía Municipal de Progreso. Tele Yucatán Noticias. Y bien, hasta finales de este mes de julio, todos los jóvenes tendrán la oportunidad de registrarse, ya que se ha abierto la convocatoria para el Premio Estatal de la Juventud. Para reconocer el desempeño positivo de los yucatecos, para este año, la convocatoria del Premio Estatal de la Juventud incluye 10 categorías que promueven el bien común, desarrollo sostenible, la defensa de los derechos y el talento juvenil. El titular de la Secretaría de las Juventudes, Alan Padrón, mencionó que se modificaron y crearon categorías para incluir a los diversos talentos individuales y colectivos de 14 a 29 años. Este premio no solo es un punto final, es un impulso de un sí se puede, que reconoce que hay jóvenes creando arte, defendiendo derechos en contextos adversos, emprendiendo con sentido social, cuidando la salud mental, enseñando, resistiendo y soñando. Ala Padrón afirmó que además del premio de 15,000 pesos, ofrecerán seguimiento a cada proyecto, impulsando el entorno de la región. Y de hecho la idea que nosotros tenemos es que ellos puedan ser embajadores de la Secretaría de las Juventudes, con la intención de que el trabajo que ellos han realizado, la aportación que ellos han generado al bienestar del pueblo, nosotros también desde la Secretaría los podamos sumar para que todas estas iniciativas que traen puedan ampliarse y llegar a todos los rincones del Estado. Los interesados tendrán hasta el 31 del presente mes para postularse y mandar sus documentos al correo juventudes@yucatan.gov.mx. La ceremonia de premiación se realizará el 15 de agosto.
Con imágenes de Joaquín Martínez, Alejandra Pérez, Teleyucatán, Noticias. Y bueno, pues todos los jóvenes ya saben dónde pueden encontrar la convocatoria para que se registren y bien participen. Y bueno, como todas las tardes, también comenzamos a agradecer a la gente que nos acompaña y que se informa con nosotros esta tarde, en especial a nuestro amigo Patricio Novelo, que justo más al ratito pues vamos a estar ahí yendo a hacer ejercicio. También le mandamos saludos a su mamá y a su nana, que también todas las tardes se informan con nosotros. También aprovechamos para saludar a toda la gente del puerto y el pueblo mágico de Cizal, que estuvimos este fin de semana disfrutando de ahí, de la brisa del mar y también de estas vacaciones. ¿Usted qué está haciendo estas vacaciones? Que nos los comparta ahí a través de las redes sociales, mientras nos vamos a una pequeña y breve pausa. En resumen, como parte del programa Aliados por la Vida, el gobernador Joaquín Díaz Mena recorrió los centros, pilares y utopías de la Ciudad de México, con miras a replicar su enfoque de desarrollo social en los futuros centros Renacimiento. Para reconocer el desarrollo positivo de los yucatecos, para este año, la convocatoria del Premio Estatal de la Juventud incluye 10 categorías que promueven el bien común, el desarrollo sostenible, la defensa de los derechos y el talento juvenil. En lo que va del año, el Instituto Fonacot ya otorgó en Mérida 40,000 créditos por un monto de 800 millones de pesos. La bancada de Morena en el Congreso del Estado expresó su respaldo total al gobernador Joaquín Díaz Mena ante la actual situación del sistema de transporte público y responsabilizó al gobierno anterior, encabezado por el PAN, de dejar un modelo financiero inviable y plagado de irregularidades. Estudio 20, una tienda enfocada en la venta de ropa de mujer, donde podrás encontrar de diferentes estilos el ideal para ti y en variedad de tallas. Luce espectacular ese bello vestido de noche con el sistema de renta de vestidos que tenemos para ti. Para tu comodidad, contamos con el sistema de apartado y pagos con tarjeta. Nos ubicamos en Plaza Roma, local 10, Colonia Máximo Ancona. Estudio 20, tu tienda de ropa. Visítanos. Para que estas vacaciones sean inolvidables, hagámoslo con seguridad y prevención. Tengamos un verano seguro. Si vas por carretera, revisa frenos y llantas de tu vehículo. Usa el cinturón de seguridad. No manejes cansado. Si vas a ingerir bebidas alcohólicas, no manejes. No utilices el celular. Respeta las señales de tránsito y los límites de velocidad. En caso de emergencia, llama al 911 o al 089. En Yucatán, la seguridad y la paz es una prioridad. Queremos que llegues con bien a tu destino y te queremos de regreso. Verano seguro. Renacimiento Maya, Gobierno del Estado 2024-2030. Hey, sube el volumen, porque aquí no hay reglas, solo hits, secretos y mucho flow, artistas, historias y el chisme bueno, todo en un solo lugar. Esto es MP41, tu música favorita en tu canal favorito. María Cristina Salmorán, Andrés Quintana Roo, Victoria Adato, Ignacio Luis Vallarta. A lo largo de 200 años, mujeres y hombres ilustres han dado forma a la Corte, para que toda persona que se queje con justicia tenga un tribunal que le escuche, que le ampare y que le proteja contra el fuerte y el arbitrario. Asómate a www.supremacorte.gov.mx. 200 años de La Corte contigo. Miguel Ortega Vázquez desapareció entre las calles Oriente 23 y Norte 8, Orizaba, Veracruz, el 13 de octubre de 2008. Alejandro Manuel Tenorio desapareció en Maltrata, Veracruz, el 28 de agosto de 2017. Fiscalía General de la República. Estamos de regreso y bien, después de esta breve pausa también le queremos informar
pues lo que nos ha compartido la secretaria de Salud de Yucatán, Judith Ortega Canto, los cuales son los trabajos que se están realizando para el Hospital Psiquiátrico de Yucatán, así como también el registro de los 7 casos de viruela símica. En 2026 se edificaría un nuevo hospital de salud mental en donde se ubican las villas de transición, proyecto que fue abandonado en la administración pasada. Supone o se propone que va a ser el Hospital de Salud Mental, donde ahí se van a recibir los casos de enfermedad mental aguda, los casos críticos que requieren de atención, vamos a decir, de menor duración que los casos que ya están en el antiguo hospital psiquiátrico. Asimismo, dijo que en el Hospital Psiquiátrico de Yucatán se realizarán diversas obras de mejoramiento. Aquí en este hospital hace falta una adecuación, una mejora de los espacios intrahospitalarios, o sea, donde los pacientes están. Hace falta mucha inversión en el confort, para el confort de las y los pacientes, ¿no? Yo creo que el hospital psiquiátrico es una de las instancias, de las instituciones o dependencias de salud también abandonadas durante varios sexenios. En cuanto a los 7 casos de viruela símica que se han registrado en el estado, dijo que no hay por qué alarmarse. Es una cuarentena, se puede decir, de cada caso, una observación estrecha por parte del sector salud y bueno, los medicamentos paliativos para que la persona se sienta lo menos mal posible. Con imágenes de Luis Martínez, Maribel Vega, Teleyucatán Noticias. Y bueno, por otra parte, la Dirección de Prevención y Protección de la Salud y el Instituto de la Salud Mental también realizó en distintas sedes de aquí de la ciudad y de hospitales del estado una serie de jornadas de sensibilización y promoción de la salud mental denominadas El Poder de tu Salud Mental Comienza Contigo, que beneficiaron a más de 200 profesionales de la salud. El subdirector de la Salud Mental de la Secretaría de Salud de Yucatán, Antonio Ruz Denis, informó que las jornadas se realizaron en 5 sedes estratégicas: el Hospital General Dr. Agustín Orán, el Hospital Psiquiátrico de Yucatán, la Facultad de Medicina de la UADY, el Hospital Comunitario de Ticul y el Hospital General de Valladolid. Y bueno, también pasando a otra información, brigadas de la Secretaría de Salud de Yucatán ofrecieron servicios gratuitos de salud bucal a personas mayores con 5 estancias de Mérida, con acciones como revisión oral, instrucción de técnicas de cepillado y entrega de cepillos. Durante esta jornada se atendió a 267 personas mayores para 4 estancias de adultos mayores y como parte de esta misma estrategia también se atendió a pacientes y familiares que acudieron a la Unidad de Especialidad Médica de Oncología de los Servicios de Salud de Yucatán, proporcionando instrucción sobre el uso de hilo dental y promoción de la autoexploración de la cavidad bucal, entre otros. Y viene un día como hoy, pero pues en 1988 se realizó el primer trasplante de corazón en México. A 37 años de haberse realizado el primer trasplante de corazón, en México se han realizado 751 trasplantes cardíacos. Y a partir de esto, pues bueno, vino una cascada de no solamente trasplantes de corazón, sino de otras áreas. Y pues este entusiasmo se fue salpicando en otros estados, particularmente en Yucatán. En el país hay 60 licencias sanitarias para trasplantes de corazón, pero solamente 9 reportan actividad. En Yucatán hay un hospital con licencia sanitaria para hacer trasplante de corazón. Al momento no se ha realizado, no se han dado las condiciones, el paciente, el donante. Sobre el por qué se requiere un trasplante de corazón, el director del Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán comentó. Va de la mano de las enfermedades que más nos afectan a todos los mexicanos y a los yucatecos, que es diabetes, hipertensión. Y son pacientes que finalmente ya su corazón está cansado, por decirlo así, tienen falla cardíaca, una falla cardíaca que ya no se puede tratar con medicamentos, que ya no se puede tratar con cirugía. En Yucatán, cada vez hay una mayor cultura de donación de órganos.
Estamos en verde porque somos un estado que trasplantó mucho riñón de donante cadavérico el año pasado. En total hicieron 75 trasplantes de riñón, 75 trasplantes de córnea. Este año estamos muy contentos porque la productividad aumentó. En los reportes del primer trimestre del 2025 hicimos 19 trasplantes de riñón, 10 de cadáver, esto es más del 50%, que es muy alto para la media nacional. También tuvimos muchos donantes, tuvimos 4 donaciones multiorgánicas durante el primer trimestre. Actualmente en Yucatán hay más de 200 personas en lista a la espera de un trasplante. Con imágenes de Juan Velázquez, el reporte es de Maribel Vega, Teleyucatán Noticias. Y por otra parte, la Secretaría de Desarrollo Rural también informó el panorama actualizado del gusano barrenador en Yucatán, con 19 nuevos casos y un canino, todos ya curados. En la última semana se confirmaron casos en 11 municipios: San Felipe, Suquilá, Tzucacap, Tecash, Aquil, Tizimín, Peto, Humán, Mérida, Buxots y también Temash. Y bueno, también pasando a otra información, queremos compartirle que sabemos que para todas las personas es muy difícil el duelo o la pérdida de algún ser querido o incluso cualquier duelo. Sin embargo, para los adultos mayores suele ser más complicado. Es por eso que el tanatólogo Didier Spence nos ha compartido a ser un poquito más conscientes y también sensibilizarse ante esta situación. Acompañar a las personas mayores en su proceso de duelo con una mirada compasiva es importante para cuidar su desarrollo emocional. El tanatólogo Didier Spence afirma que se debe analizar los procesos de duelo en la vejez, reconociendo las etapas y emociones que puedan surgir. Realmente es acercarnos a la población, abordar desde un lugar íntimo lo que atraviesan en sus duelos, ayudarles a comprender a qué se debe, qué pasa, lo que pasa y por supuesto cómo es el proceso de atravesarlo e integrarlo para que puedan caminar junto a su dolor y ya no les dificulte tanto. El tanatólogo menciona que es importante escuchar a las personas adultas mayores cuando están pasando por la pérdida de algún familiar o conocido cercano. A veces no hay palabras para poder decirlo como receta médica o recetas de cocina. A veces es estar ahí, escuchar, acompañar. No es decirle ya abuelita supéralo, ya papá déjalo ir. No, simplemente es aprender a acompañar el dolor de las personas que realmente sufrimos día con día y que no tenemos quien nos escuche realmente. Durante la conferencia Los duelos que vivimos en la vejez, el especialista generó un espacio de reflexión y aprendizaje sobre el duelo y la vejez, promoviendo la comprensión, empatía y apoyo a las personas mayores que atraviesan este proceso. Con imágenes de Jorge Quimé, información de Alejandra Pérez, Teleyucatán Noticias. Y bueno, también recuerde que si usted está pasando alguna de estas situaciones y se siente muy triste, puede consultar a algún especialista para que no se agrave esta situación. Y bueno, también queremos aprovechar esta tarde para felicitar a los cumpleaños de este 21 de julio, en especial a César Basto Marrufo, a Jacqueline Pérez, también a Manu Rubio, a Yuriria Burgos y a Joana Baquedano. Esperemos que los consientan muchísimo en su día. Y bueno, también le recuerdo que si quiere mandar algún reporte, algún comentario o quiere también felicitar a alguien, lo puede hacer a través del número que le está apareciendo en pantalla, mientras nosotros nos vamos a una pausa. En resumen, como parte del programa Aliados por la Vida, el gobernador Joaquín Díaz Mena recorrió los centros, pilares y utopías de la Ciudad de México, con miras a replicar su enfoque de desarrollo social en los futuros centros Renacimiento. Para reconocer el desarrollo positivo de los yucatecos, para este año, la convocatoria del Premio Estatal de la Juventud incluye 10 categorías que promueven el bien común, el desarrollo sostenible, la defensa de los derechos y el talento juvenil. En lo que va del año, el Instituto Fonacot ya otorgó en Mérida 40,000 créditos por un monto de 800 millones de pesos. La bancada de Morena en el Congreso del Estado expresó su respaldo total al gobernador Joaquín Díaz Mena ante la actual situación del sistema de transporte público y responsabilizó al gobierno anterior, encabezado por el PAN, de dejar un modelo financiero inviable y plagado de irregularidades.
nada puede salir mal. Solo hay un lugar que puede salvar el día. Tu vecino del buen precio. Simplemente el mejor. Tu vecino del buen precio. Los mexicanos estamos perdiendo nuestras libertades. Con la ley espía, el gobierno de Morena tiene la capacidad de espiar tus conversaciones y rastrear tu ubicación sin la necesidad de que lo autorice un juez. Con la ley censura, pueden castigarte por pensar diferente a ellos, metiéndote a la cárcel hasta por 3 años. En el PAN seguiremos protegiendo la justicia porque tu libertad es un derecho, no un privilegio. Partido Acción Nacional. En esta temporada evita enfermedades respiratorias y diarreicas con las medidas de higiene básicas. Lava tus manos constantemente. Ventila tu casa. Lava y desinfecta frutas y verduras. Evita cambios bruscos de temperatura y ante cualquier síntoma, acude de inmediato a tu unidad médica de salud. Para más información, consulta en salud.yucatán.gov.mx. Renacimiento Maya, Gobierno del Estado 2024-2030. Estamos de regreso y bien, después de esta breve pausa también queremos compartirle que el director del Instituto Fonacot de la Península ha compartido también la cifra de los créditos que se van a otorgar para Yucatán, de los que ya han sido otorgados y también los que estarán próximamente. En lo que va del año, el Instituto Fonacot ya otorgó en Mérida 40,000 créditos por un monto de 800 millones de pesos. Las personas vienen con distintas necesidades, ya sea cubrir alguna deuda que tengan, comprar o dar un enganche para algún auto, moto, equipamiento para sus hijos de escolares y todo este rollo. Es muy diverso en ese sentido. Durante el mes de julio se espera una mayor demanda de créditos con motivo de las vacaciones de verano y la compra de útiles escolares. La propuesta para el mes del mes de julio es colocar alrededor de 97 millones de pesos aquí en Mérida. Los interesados en solicitar un crédito pueden sacar su cita al www.fonacot.gov.mx o al 5588-74-74-74. Los trabajadores pueden obtener hasta 4 meses de su salario, que pueden devolver en plazos desde 6 y hasta 30 meses. Destacó que para las mujeres existe una tasa preferencial del 8.5% de interés a un plazo de 6 meses. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán Noticias. Y bien, el Centro de Atención a Madres Solteras ha transformado vidas y también ha brindado apoyo a cientos de mujeres. Desde 2009, el Centro de Atención a Madres Solteras de Yucatán, CAMSI, ha apoyado a cientos de mujeres y sus hijos a salir adelante. Esa asociación consiste en apoyar a madres solteras, mujeres jefas de familia, que son el sustento de sus hogares, para poder apoyar un poco y mejorar la alimentación de sus hijos. Pero también se les da talleres como de repostería, de uñas de acrílico, cortes de cabello, para que puedan ellas trabajar desde sus casas y sea el mayor tiempo posible que estén con sus hijos. CAMSI cuenta con diversos programas como Vistiendo un Ángel, Si juntamos todos llevamos más platos, y Apadrina a un niño con el juguete de sus sueños. El centro se encuentra ubicado en la calle 50, número 651 por 91 y 93 del centro. Con imágenes de Luis Martínez, Maribel Vega, Teleyucatán Noticias. Y bien, seguimos agradeciendo a toda la gente que nos acompaña y bueno, también aquí leemos los saludos de Luceli López Tun, que nos escribe a través de las redes sociales, a través de Facebook y nos comparte que nos está viendo desde el fraccionamiento Las Américas. Gracias, Luceli, por acompañarnos esta tarde y también aprovechamos para saludar y felicitar a todos los que corrieron este fin de semana en el municipio de Ticul, que como sabemos también anda de fiesta. Y bueno, nos toca irnos a una breve pausa. Usted quédese al pendiente de Teleyucatán Noticias. En resumen, como parte del programa Aliados por la Vida, el gobernador Joaquín Díaz Mena recorrió los centros, pilares y utopías de la Ciudad de México, con miras a replicar su enfoque de desarrollo social en los futuros centros Renacimiento. Para reconocer el desarrollo positivo de los yucatecos, para este año, la convocatoria del Premio Estatal de la Juventud incluye 10 categorías que promueven el bien común, el desarrollo sostenible, la defensa de los derechos y el talento juvenil.
En lo que va del año, el Instituto Fonacot ya otorgó en Mérida 40,000 créditos por un monto de 800 millones de pesos. La bancada de Morena en el Congreso del Estado expresó su respaldo total al gobernador Joaquín Díaz Mena ante la actual situación del sistema de transporte público y responsabilizó al gobierno anterior, encabezado por el PAN, de dejar un modelo financiero inviable y plagado de irregularidades. Estudio 20, una tienda enfocada en la venta de ropa de mujer, donde podrás encontrar de diferentes estilos el ideal para ti y en variedad de tallas. Luce espectacular ese bello vestido de noche con el sistema de renta de vestidos que tenemos para ti. Para tu comodidad, contamos con el sistema de apartado y pagos con tarjeta. Nos ubicamos en Plaza Roma, local 10, Colonia Máximo Ancona. Estudio 20, tu tienda de ropa. Visítanos. ¿Y el lugar que me querían enseñar? Pues es justo aquí, Museo Banco de México. No sabía que este edificio tuviera tanta historia. Claro. Nuestro Banco Central está detrás de la confianza con la que usamos el dinero. ¿Podemos pasar a la bóveda? Sí. Mamá, tenemos que regresar por mis abuelos. Vamos reservando los boletos. Museo Banco de México. ¿Y tú, ya lo viviste? Antes de un ciclón tropical, prepárate. Asegura puertas, ventanas y techos. Retira cables, ramas y objetos que puedan ocasionar daños o salir volando. No olvides embolsar y guardar bien tus documentos oficiales. Tener una radio, lámpara, baterías y botiquín de primeros auxilios, además de suficiente agua embotellada y alimentos no perecederos. Si tu zona es de alto riesgo, ubica un refugio cerca de ti y evacúa cuanto antes. La temporada de ciclones tropicales es del 1 de junio al 30 de noviembre. Mantente informado únicamente en medios oficiales. Renacimiento Maya, Gobierno del Estado 2024-2030. Jaime Raúl Foullón Peña desapareció en Canacín, Yucatán, el 30 de diciembre de 2024. Yunuen Iraíz Barradas Matus desapareció en la colonia La Jungla, San Rafael, Veracruz, el 14 de octubre de 2024. Fiscalía General de la República. Y bien, después de esta breve pausa, también le queremos informar que si usted ya se ha registrado a algún programa Bienestar o bueno, le gustaría registrarse a alguno de estos programas, no se puede perder esta información, ya que le vamos a compartir todas las fechas y también lugares donde se están entregando estas tarjetas, así como también las próximas convocatorias. El delegado federal de Programas para el Bienestar en Yucatán, Rogerio Castro Vázquez, realizó el informe semanal de los avances de los programas Bienestar. La Pensión Mujeres Bienestar es un programa que reconoce a las mujeres que cumplen a partir de agosto los 60 años y que ya van a poder registrarse. Habíamos iniciado una etapa de registro de mujeres de 63 y 64 años. Y en el caso de los municipios de alta presencia indígena, sí se empezó a partir de los 60. En este programa, a partir de agosto, todas las mujeres de 60 años podrán registrarse y cobrar su pensión. Ya en agosto, todas las mujeres que cumplen los 60 en Yucatán van a recibir esta pensión. Son 3,000 pesos bimestrales. El programa de Pensiones Bienestar se estará pagando del 21 al 24 el bimestre de julio y agosto. También se iniciará la entrega de 327 tarjetas del programa Infraestructura Indígena a partir del 22 de julio. Que esta semana inicia el programa o la entrega de tarjetas más bien de el componente de infraestructura indígena, que es un dinero que le va a llegar de manera directa a las comunidades. También se realizarán entregas de tarjetas de la pensión para personas con discapacidad del 22 de julio en Mérida y en Ticul del 21 al 23 de julio. En cuanto al programa Censo Salud Bienestar Casa por Casa, se han registrado 30,747 visitas médicas. Con imágenes de Juan Velázquez, Teresa Arbes, Tele Yucatán, Noticias.
Y bueno, también sabemos que continúa la situación del sistema de transporte vaivén. Es por eso que algunos funcionarios han compartido su opinión y demostrado su apoyo al gobernador Joaquín Díaz Mena. Respaldamos con firmeza a nuestro gobernador Joaquín Díaz Mena, así como al titular de la Agencia de Transporte de Yucatán, Jacinto Sosa. Hoy el gobernador Joaquín Díaz Mena está invirtiendo más y está gestionando más recursos con el gobierno federal, con nuestra aliada, la doctora Claudia Sheinbaum. Los panistas mienten, pero no dicen que dejaron un boquete de 1.860 millones. Si escucharon bien, 1.860 millones dejaron. Y por eso es que respaldo con fuerza a nuestro gobernador Joaquín Díaz Mena. Porque hoy sí tenemos un gobernador cercano a la gente. El gobierno de Joaquín Díaz Mena está tomando acciones concretas, está destinando más recursos al transporte. Ya lo dejó claro el gobernador Joaquín Díaz Mena, el vaivén no se va, el vaivén se queda. La verdad es que hoy estamos muy contentos de tener un gran líder, un gran gobernador que se ha preocupado por estar resolviendo las necesidades más apremiantes de todas y todos los ciudadanos, y el transporte, por supuesto, que es una de ellas. Tenemos una estación completamente ineficiente y abandonada, que nada más les ha sido negocio a los panistas. Como diputada del Congreso del Estado y como mujer de izquierda comprometida con el bienestar colectivo, respaldamos con firmeza el esfuerzo que encabeza nuestro gobernador Joaquín Díaz Mena para construir un nuevo modelo de movilidad digno. Damos respaldo a nuestro gobernador Joaquín Díaz Mena. El gobernador, tú me ayó la causquinta tolancle. La bancada de Morena del Congreso del Estado expresó su respaldo total al gobernador Joaquín Díaz Mena ante la actual situación del sistema de transporte público y responsabilizó al gobierno anterior, encabezado por el PAN, de dejar un modelo financiero inviable y plagado de irregularidades. Los legisladores del movimiento de la Cuarta Transformación afirmaron que el sistema vaivén fue heredado con un boquete financiero de más de 1.860 millones de pesos, según reveló el nuevo director de la Agencia de Transporte de Yucatán durante su primer informe ante el Congreso. Los diputados también denunciaron la renta de un predio para el paradero central a un costo anual de 22.2 millones de pesos por 15 años, lo que generará un gasto total de 333 millones de pesos. Este terreno, afirmaron, fue adquirido un año antes por apenas 15 millones por parte de empresarios cercanos al gobierno anterior. O sea, que podríamos comprar 22 predios iguales. A todo esto, ¿por qué no lo compraron desde un principio? Claro que no, porque no era negocio para sus bolsillos. Así que hoy tenemos una estación completamente ineficiente y abandonada, que nada más les ha sido negocio a los panistas y a todo ese grupo que por supuesto se han servido del trabajo de muchos yucatecos. Asimismo, criticaron que el gobierno panista no haya concretado obras propias relevantes, señalando que los proyectos más importantes en el estado, como el Parque de la Plancha, el Museo del Meteorito, Tren Maya y el nuevo Hospital Orán, que han sido impulsados por el gobierno federal. Entre las promesas incumplidas, recordaron que el apoyo universal para personas con discapacidad nunca se firmó durante la administración anterior, mientras que el gobernador Joaquín Díaz Mena lo hizo en su primer mes de este gobierno. También cuestionaron la inexistencia del prometido estadio sostenible. Sobre la situación presupuestal, los morenistas detallaron que el Congreso aprobó en diciembre un presupuesto de 2.454 millones de pesos para la ATI, basado en proyecciones elaboradas aún bajo la estructura del PAN. De esta cifra, el gobierno del estado ya ha entregado 843 millones de pesos, incluso rebasando lo previsto para todo el año en tan solo 7 meses. Uno de los puntos más críticos señalados fue que el modelo actual apenas cubre el 41% de los costos operativos del sistema, lo que implicaría un gasto de más de 11 millones de pesos en subsidios durante los próximos 6 años, si no se realizan ajustes. Este sistema fue mal planeado desde el inicio. No se hizo con estudios técnicos serios. Se obligó a los concesionarios a comprar camiones caros, modernos, pero incompatibles con las condiciones reales de muchas calles de Mérida y del interior del estado. Y todavía dice que contrataron expertos. Imagínense,
Muchos transportistas fueron afectados con ese modelo fallido. Los propios concesionarios afirmaron que han confirmado que el modelo de operación fue mal diseñado, sin estudios técnicos sólidos y con unidades modernas que no se adaptan a las calles de Mérida y municipios del interior del estado. Los únicos que sí lograron adquirir flotillas completas fueron los amigos del anterior gobierno, sentenciaron. Finalmente, la bancada de Morena refrendó su respaldo al gobernador Joaquín Díaz Mena y aseguró que el sistema va y ven no se va a detener, se va a fortalecer, subrayaron. La verdadera transformación está en marcha, será garantizado con justicia y visión del futuro. Teleyucatán, Noticias. Y bien, si usted tiene perritos en casa, pues es momento de consentirlos porque hoy es su día. Según la encuesta nacional de bienestar del INEGI, en México, más del 73% de los adultos cohabitan con al menos una mascota, y los lomitos encabezan la lista con 43.8 millones de ejemplares. En el marco del Día Mundial del Perro, este 21 de julio se conmemora su lealtad y compañía, resaltando la importancia de asumir la responsabilidad de su salud a través de la prevención médica veterinaria adecuada. Sin embargo, tener un can en casa es una gran responsabilidad, por ello especialistas comparten hábitos cotidianos que requieren atención. Tener medidas sanitarias adecuadas, recoger las heces del perro durante el paseo, aplicar la vacuna antirrábica anual, desparasitación interna y externa regular y revisiones veterinarias periódicas. Celebrar a nuestros perros también es cuidarlos integralmente, a través de una buena alimentación, fomentar su actividad física, la higiene regular, además de mucho afecto. Alejandra Pérez, Teleyucatán, Noticias. Y ahora nos vamos con lo más viral de las redes sociales. Esto es lo mejor que verás el día de hoy. Un niño llevó una playera que no era del Club León a una firma de autógrafos y el jugador de fútbol Iván Moreno, al verlo, le pidió a su esposa que le comprara una al pequeño de su talla. Después, el niño se fue con su playera firmada y orgulloso besó el escudo del Club de Bajío. Tremenda roca cayó sobre un vehículo estacionado en Filipinas. Por fortuna, el Firulais que pasaba por ahí salió ileso. Durante la quema de toritos en Yucatán, que son encendidos y recorren las calles durante las fiestas patronales, llamó la atención el caso de una señora mayor. Al iniciar la pirotecnia, la doñita no se movió de su asiento y apenas se inmutó ante lo que sucedía a su alrededor. Teleyucatán, Noticias. Nos damos una pausa, no le cambie. Reemplacar es muy fácil. Inicia el trámite en línea con los siguientes pasos. 1. Entra a reemplacamiento.yucatán.gov.mx. Una vez que te registraste, proporciona los datos de tu vehículo. 2. Sube tus documentos en línea y espera la validación. 3. Paga y agenda tu cita. Recuerda que puedes pagar a 3, 6, 9 y 12 meses sin intereses con tarjetas participantes o en ventanillas únicas, módulos UCE y tiendas OXXO. Una vez concluido tu trámite, recoge tus placas en el módulo donde agendaste tu cita. Y no olvides traer tu INE y tus placas anteriores. Renacimiento Maya. Gobierno del Estado 2024-2030. En el segundo piso de la Cuarta Transformación, los programas del bienestar siguen creciendo. Más de 1 millón de mujeres mayores de 63 reciben su pensión y pronto las de 60 a 62 años. Salud casa por casa para 14 millones de personas con discapacidad y adultas mayores. Más de 4.5 millones de estudiantes de secundaria ya tienen la beca Rita Cetina y llegará a preescolar y primaria. Poner primero a quien más lo necesita fortalece el bienestar y la prosperidad compartida. Gobierno de México. Renacimiento Maya es un gobierno cercano, un gobierno atento a lo que vivimos todos los días y con el que puedo hablar de frente. Un gobierno que trabaja codo a codo con los campesinos y ganaderos y que está cerca de quienes más lo necesitan. Eso es Renacimiento Maya. Gobierno del Estado 2024-2030. Y ahora veremos cómo se vivió el gran festival de papagayos.
Tiburones, ballenas, mantarrayas y pulpos coloridos invadieron el cielo de día y de noche del Puerto de Progreso durante el tercer Festival de Papagayos y Cometas 2025, que reunió a familias locales y visitantes. Por eso que decidimos realizar este festival, donde pues la gente convive, está con sus familias, los niños vuelan sus papagayos, entonces más que nada es un ambiente familiar y tradicional que queremos lograr. Son de nylon, una tela especial para que se puedan volar en el aire. Tienen que ser blandos para que pues cuando entre la fuerza del aire se puedan elevar y extender de forma majestuosa como lo estamos viendo atrás. Durante el fin de semana, más de 30 papagayos monumentales de hasta 37 metros fueron elevados en la Cancha Rosa, donde está la estatua de Poseidón. Dentro del equipo tenemos a un compañero que se dedica ya muchos años a elevar papagayos, ¿no? Entonces él los ha adquirido al paso de los años, y también en esta edición nos acompaña un expositor desde Tlaxcala. Este expositor trae lo que son los papagayos luminosos, y además tiene una gran cantidad de papagayos también por elevar. El festival contó con bazar, pláticas interactivas, talleres, concurso de papagayos artesanales y elevación de cometas. Con imágenes de Joaquín Martínez, Alejandra Pérez, Teleyucatán, Noticias. Y bien, conversatorios, obras de teatro, danza, música, poesía y también exposiciones integrarán el programa del 15º Festival Héctor Herrera Cholo, que se realizará del 1 al 31 de agosto, que tendrá la participación de algunos artistas locales. Así es lo que informó la organizadora del evento, Yasmín López Tinatuyup. Este año vamos a tener danza, teatro, música, de lo mejor de la música, poesía y muchas sorpresas más que ahora vamos a dar a conocer. Cada año siempre buscando nuevas formas de diversión, nuevas formas de entretenimiento, y sobre todo el motivo principal de todo esto es impulsar el trabajo de nuestros compañeros artistas, impulsar el arte y atraer al turismo a Yucatán. Y viene en un concierto organizado por la Sede Culta Cefotur y también la Cejuve, Odiseo y Moon Jungle reunieron a cientos de fanáticos y fanáticas del indie pop y rock alternativo el pasado fin de semana en el Teatro Armando Manzanero. La banda abridora originaria de Yucatán, Moon Jungle, abrió el concierto poco después de las 20 horas y el momento estelar de la noche llegó a los primeros acordes de Atípica, tema en el que Odiseo encendió de inmediato los coros de sus fans al salir al escenario. Nos vamos con la siguiente información. Cada día me siento más en casa. Fueron las palabras del arzobispo Gustavo Rodríguez Vega, quien el próximo 29 de julio cumplirá 10 años de estar al frente de la Arquidiócesis de Yucatán. El día 29 se van a cumplir ya los 10 años de mi llegada y me siento pues como pez en el agua, sobre todo luego de haber hecho tantas visitas pastorales a diferentes lugares, sobre todo en el sur del estado, en el oriente del estado, pues más en casa, ¿verdad? Me queda una trayectoria por lo menos de 5 años, si Dios nos da vida y salud. En 5 años ya tendría que firmar la carta de renuncia, pero Dios dirá. Si llegamos a esa edad, y Dios dirá en qué momento el Papa aceptaría esa renuncia. Agradeció el cálido recibimiento de los feligreses en el interior del estado y el apoyo que siempre ha contado de los obispos auxiliares, Pedro Mena y Mario Medina. Con imágenes de Jorge Quimé, información de Álvaro Martínez, Teleyucatán, Noticias. Con esto nos despedimos, que siga teniendo un excelente inicio de semana.
que estas vacaciones sean inolvidables, hagámoslo con seguridad y prevención. Tengamos un verano seguro. Antes de salir de casa, asegura puertas y ventanas. Desconecta artículos electrónicos. Cierra llaves de agua y gas. En caso de emergencia, llama al 911 o al 089. En Yucatán, la seguridad y la paz es una prioridad. Queremos que llegues con bien a tu destino y te queremos de regreso. Verano seguro. Renacimiento Maya. Gobierno del Estado 2024-2030. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola, soy tu amigo Víctor El Potro Cisneros y te invito para que todos los miércoles nos sintonices a través de Tele Yucatán en punto de las 9 de la noche. La repetición los sábados a la 1 de la tarde. Toda la información grupera para ti completamente en vivo. Somos tus amigos de Gruperísimo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que el Potro está en la casa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sientes dolor en la espalda baja o al orinar? Podría ser una señal de piedras en los riñones. Cuida tu salud renal con acciones sencillas. Reduce el consumo de sal. Toma de 2 a 3 litros de agua al día. Consume cítricos. Evita consumir suplementos con calcio, alto consumo de proteína animal y bebidas carbonatadas. Tus riñones trabajan todos los días por tu salud. Haz deporte y evita el sobrepeso. Para más información, visita salud.yucatán.gov.mx. Renacimiento Maya. Gobierno del Estado 2024-2030. ¿Qué tal? Buenas tardes, qué gusto saludarle. Hoy es lunes 21 de julio y esto es lo que tendremos en Deportes Tele Yucatán. Conspiradores de Querétaro saca la escoba del Cuculcán y derrota 5 carreras a 3 a los Leones de Yucatán para ganar la serie por limpia. Además, realizan el segundo serial MX de karate en el Poliform Samna. Y también Adolfo Domínguez y Gael Acosta, nuevos refuerzos de los Venados FC Yucatán. Todo esto y más, mucho más, este lunes en Deportes Tele Yucatán. Bienvenidos a la emisión número 1075 del noticiero Deportes Tele Yucatán. Como siempre, muchas gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares a través del 4.1 y les recuerdo que también nos puede ver en la transmisión vía Facebook Live en la cuenta oficial de Tele Yucatán. Además, estamos vía YouTube. Antonio Lizama, buen inicio de semana. ¿Qué pasa con los Leones? Excelente inicio de semana. Después de haber tenido pues una recuperación franca, exitosa después del Juego de Estrellas. Contra Piratas y ahora contra Conspiradores. Pierden con Piratas, pierden con el último, con el sotanero de la zona. Por los parte barren. del equipo de Querétaro. El picheo, el estado del picheo corto sigue teniendo problemas, el relevo. Digo, porque Joaner trabajó bien y de repente, bueno, pues algo que Morejón y el señor tienen que checar muy bien para que este equipo levante. Bueno, vámonos rápidamente, excelente inicio de semana, como bien dices, recuerda que nos puedes seguir a través de las redes sociales, en el Facebook en @Deportes Tele Yucatán, ex Twitter @Deportes Tele Yuc, y si se quiere comunicar vía telefónica, este es el número. ¿Cuál es, señor Felipe? Con todo gusto, mi estimado Antonio Lizama, aquí va a aparecer 940-7600 con... Yes, línea. Yes, líneas. Hoy apagados, hoy. Con toda la actitud también para contagiar a los Leones, a Lionel de que saque la garra de Tele Yucatán. Y ahora sí, vámonos a la primera nota y lo que les platicábamos. Resulta que el último lugar de la zona sur vino el fin de semana al Parque de la Serpiente Emplumada. Y bueno, sacaron la escoba, barrieron a los Leones en su casa. Esto ocurrió ayer domingo en el último de la serie. Un gran slam de Kelvin Gutiérrez en la novena entrada coronó ataque de 5 carreras y los Conspiradores de Querétaro le dieron la vuelta al marcador para superar 5 carreras por 3 a los Leones de Yucatán y sacar la escoba anoche en el Parque Cuculcán. Una estancia en casa desastrosa para las Fieras, pues de 2 series perdidas, 3-2. Una estancia en casa desastrosa para las Fieras. 2 series perdidas de manera consecutiva y de 6 juegos, 5 derrotas por apenas un triunfo que los mantiene en el 6º peldaño del standing de la zona sur.
De nueva cuenta, el picheo de relevo ha sido el caos de los melenudos en esta campaña, y de estar ganando 3-0, fue en la novena que otra vez el cerrador Ken Giles pasó las de Caín para perder el compromiso. En ese rollo, doblete productor de Alejandro Flores produjo la primera carrera de los visitantes, para luego venir Gutiérrez con el batazo de 4 esquinas con la casa llena para dejar cifras definitivas, 5-3. Los Leones continuarán en casa este martes para recibir a los líderes Diablos Rojos del México. Bueno, como dirían por ahí, avísenme. Bueno, vámonos rápido con la siguiente información. Vamos a hablar de las artes marciales en el karate. Se realizó pues la segunda edición de un torneo aquí en Yucatán. Con la participación de 800 competidores de 24 estados de la República Mexicana, se realizó este fin de semana la segunda fecha del serial MX de Karate, que tuvo como escenario el Poliforum Sabna. Este evento, organizado por la Federación Mexicana de la Disciplina, reunió a karatecas que van desde las categorías infantiles hasta las mayores en ambas ramas. En esta segunda fecha, Yucatán se presentó con una delegación de 50 competidores en los diferentes clubes de esta ciudad y municipios. Cabe recalcar que la primera fecha se realizó el mes pasado en Guanajuato. Se anunció que luego de Mérida, la tercera fecha de este evento será en Acapulco para el mes de octubre, con lo que se cerrará el calendario oficial de las competencias de la Federación Mexicana. Muy competitivo, los estados son muy fuertes y la verdad es que estamos muy contentos de haber obtenido ya algunas medallas. Nos ya ganamos en la categoría infantil y en la categoría máster, y en la categoría de para karate también ganamos en los primeros lugares. Vámonos ahora a la información del fútbol. Venados FC Yucatán sigue anunciando contratación de refuerzos. Ahora pues ya está en las filas un delantero y también un medio. La información en detalles. A menos de 2 semanas de que arranque en la apertura 2025 de la Liga de Expansión, Venados FC Yucatán continúa reforzándose y este fin de semana anunció la contratación de un mediocampista y un delantero. Adolfo Domínguez y Gael Acosta son los nuevos elementos con los que contará el conjunto ciervo para afrontar el siguiente torneo de la División de Plata del fútbol mexicano y se unen a Juan Calero, Paul Galván, César López, Fernie Angulo, Brian Navarrete y Juan García, anunciados la semana anterior como los primeros fichajes de la organización. Adolfo Domínguez, de 34 años de edad, proviene del Club Celaya y se une a Venados FC para desempeñarse como pivote y mediocentro. En su trayectoria profesional destaca su paso con el Toluca, Bravos de Juárez y Xolos de Tijuana. En este último equipo, consiguiendo el título de la Apertura 2023 al mando de Antonio El Turco Mohamed. Gael Acosta, delantero de 33 años de edad, regresa a la organización yucateca tras salir en 2020 y conseguir experiencia en el fútbol de Grecia con los equipos PS Kalamata, AEL Larisa y Panachaiki. El equipo dirigido por Rigoberto Esparza iniciará la Apertura 2025 visitando el próximo viernes 1 de agosto a las 6 de la tarde al Club Irapuato. Muy bien, bueno, pues ya para irnos, señor Lizama, ¿algo más? A ver, ¿otra vez? Nada. Bueno, ya nos vamos. No. ¡Árbitro! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Batazo final a nombre de todo el equipo! Gracias. Nos vemos mañana. Saludos, Viener. Está la pasión. Cada paso es pura emoción. Martes a las 9, prende la pantalla. Tele Yucatán, donde el deporte estalla. En el juego está la pasión. ¡Hey, hey, hey!
familia Cuellar está de regreso con su segunda temporada. Son divertidos, son irreverentes y por supuesto, son mariachi.